pasear, ir al bala. A hacer un trabajo de salud pública Ah, está bien, jóvenes, sobre el dengue, sobre toda esa cosa. bien, jóvenes. Es un viajecito un poco largo, pero bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. Estamos con enfermedades que aparecen a nivel del esófago. Hemos visto algunas alteraciones, sobre todo del tipo motora, ¿ya? Hemos visto algunas alteraciones relacionadas con, como son la calasia, el esófago, espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces, que son trastornos por la motilidad, en contracciones y por ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Ahora vamos a ver una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio. Muchas consultas hay por esta enfermedad. Se llama reflujo gastroesofágico. ¿Cómo definimos el reflujo gastroesofágico? Lo definimos por todas aquellas presentaciones clínicas o lesiones que aparecen en el esófago a consecuencia de que el contenido del estómago pasa al esófago. ¿Ya? Hay veces que son en forma asintomática, no presentan ningún síntoma, pero sí aparecen algunas alteraciones a nivel del esófago. Todo lo que pueda causar lesiones a ese nivel del esófago por el contenido del estómago es considerado una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Normalmente el estómago, su contenido no tiene que ir hacia el esófago. O si pasa, son muy pocas veces durante el día, pero lo normal es que se quede siempre dentro del estómago. Esta patología es la más frecuente enfermedad digestiva en el mundo occidental. Normalmente el 10% de la población sufre diariamente la pirosis. La pirosis es la quemazón, la vinagrera que se siente a nivel retroesternal. Van, se comen su pan de arroz, su cuñapese, y al rato están con pirosis, ¿no? Con reflujo. La quemazón detrás del esternón, ¿ya? Y incluso un 40%, por lo menos una vez al mes, siente este reflujo, ¿ya? Pero si es una vez al mes, no es considerado una enfermedad, ¿ya? Sí es considerado cuando pasa en forma diaria. ¿Cómo se forma? ¿Por qué se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Hay muchos mecanismos que influyen para que pase esto. Los principales son tres. Uno, que el esfínter esofágico inferior sea incompetente. Quiere decir que no tenga la capacidad adecuada para poder contraerse en forma adecuada. La otra es de que el mismo esófago, por algunas razones, el esófago no puede vaciar completamente el contenido que hay dentro del esófago. Es por eso, por tal motivo, que el contenido del estómago permanece el tiempo suficiente para poder producir algún tipo de lesión. No se olviden que el pH del esófago tiene que estar por encima de 4. ¿Ya? Es lo normal, por encima de 4. Por debajo de 4, las células que conforman el esófago empiezan a sufrir lesiones. No son capaces de soportar ese nivel de pH por debajo de 4.
Y otra de las causas que producen que haya reflujo del estómago o el esófago es porque el mismo estómago se encuentra alterado. El primero que mencionamos, el esfínter esofágico inferior incompetente, normalmente su presión de reposo está totalmente disminuida y se ha visto que en estos pacientes este esfínter se relaja muy fácilmente en comparación con un paciente normal. Se ha visto también que este esfínter esofágico inferior está también alterado en su función por la presencia de una hernia hiatal. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración cuando la falla es a nivel del esfínter esofágico inferior, averiguar si no tiene una presencia de una hernia de hiato. La otra causa que mencionamos, que es cuando el esófago no se depura eficazmente con el contenido que llega del estómago, pese a que tiene un esfínter esofágico inferior que esté bien preservado. Aquí influyen mucho las ondas peristálticas. ¿Ya? Las ondas peristálticas tienen que estar funcionando de forma adecuada. Si no está funcionando en forma adecuada, es incapaz de poder depurar todo el contenido que viene del estómago en forma transitoria. También estas ondas peristálticas pueden estar alteradas por la presencia de una hernia de hiato. Entonces, miren, lo importante que es ver si un paciente tiene hernia de hiato o no cuando un paciente tiene reflujo gastroesofágico. Cuando hay también alteraciones, otra de las patogénicas causas que producen reflujo gastroesofágico es alteración en el reservorio gástrico. Puede ser que el paciente tenga una hipersecreción ácida que produzca mucho ácido, o que el mismo estómago esté dilatado y que tenga un mal vaciamiento del contenido del estómago al duodeno. ¿Qué pasa cuando un estómago se crece, se dilata? Hace que este esfínter esofágico inferior también se elongue y también pierda en cierta forma su contracción como esfínter. Es también frecuente ver que hay dilataciones gástricas en pacientes que tienen aerofagia, pacientes que son ansiosos, traen mucho aire, los que paran comiendo chicle, masticando chicle, sobre todo les gusta hacer burbujitas, globitos, ya sin querer, de gluten, aire, y eso causa de que el estómago vaya creciendo. Es una enfermedad también frecuente en los diabéticos porque produce la gastroparesia diabética y también se va dilatando. Esto hace de que el esfínter esofágico inferior se vaya también elongando y perdiendo su capacidad para poder contraerse. Hay veces también que el estómago no se vacía bien en forma adecuada. Esto produce un aumento de la presión intragástrica y hace de que el contenido gástrico pase hacia el esófago. Ya estas son las tres causas principales que hay que identificar en un paciente que tiene reflujo gastroesofágico. La alteración es en el esfínter, la alteración es que el esófago no está contrayéndose bien, o la alteración está a nivel del estómago con sus tres causas, ¿no? Hipersecreción, aumento de tamaño o aumento de la presión porque no se vacía bien. Patológicamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya el contenido del estómago ácido permanece mucho tiempo en el esófago? Ya se ve una esofagitis. ¿Ya? Lo principal que aparece es eso, es una esofagitis, una irritación a nivel de la mucosa del esófago. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando esta esofagitis produce una hiperplasia. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Que empiece a edematizarse. Por el 50% del total del epitelio ya empieza a considerarse como una enfermedad. Es normal
que esté inflamado un poco el esófago, porque es normal que pase contenido del estómago al esófago, pero es hasta un 15% nomás. Pero ya cuando pasa el 15%, alcanza un 50%, ya es considerado como una esofagitis, ¿ya? Entonces, no se vayan a confundir. Normalmente cuando hacemos una endoscopía y se ve que hay un poquito de, de irritación, es normal hasta el 15%. Pasa de eso, y sobre todo alcanza un 50%, ya es considerado como una enfermedad totalmente establecida. Vélez y Skinner, esta esofagitis por reflujo, la clasifica en 4 grados. La primera es cuando hay un enrojecimiento y edema de la mucosa. Un grado 2, cuando ya empieza a aparecer úlcera mucosa, ¿ya? Pequeños huequitos, pero son úlceras bien superficiales, ¿ya? El grado 3, pongan mucha atención en esto, tienen que memorizarlo así. ¿Cómo está? El grado 3 hay úlceras totalmente profundas, ¿ya? Y el grado 4, que va de menor a mayor, ya aparece una estenosis. La luz del esófago empieza a disminuir y aparece una estenosis a nivel de todo el espesor de la pared del esófago, ¿ya? Y aparecen también algún tipo de adenopatías a nivel de mediastina. Esta es la clasificación que hace Belze y Skinner a las lesiones por esofagitis por reflujo. Hay que estar pendiente de qué? Hay que estar pendiente de algo. A este nivel puede aparecer una alteración que siempre es el que hay que tener mucho cuidado que aparezca. Es el epitelio de Barrett, ¿ya? Este epitelio de Barrett es una complicación cuando no se le da la importancia necesaria a la esofagitis, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado y no tenerlo por menos la esofagitis. Y tenemos que evitar que aparezca esto, que es el epitelio de Barrett, ¿ya? ¿Qué es el epitelio de Barrett? A ver, vamos a preguntarle a Yaeli. ¿Está Yaeli Bolívar? Sí, doctor. ¿Qué es metaplasia? ¿Sabes? ¿Te acuerdas qué es metaplasia? Cuando las células producen metástasis, doctor, se duplican. No. Fernando Cojoy, ¿está? Buena, perdón, doctor, sí, estoy. A ver, No, ¿qué es doctor. metaplasia? No recuerdo, doctor. Ya. Entonces ponga mucha importancia a las definiciones. Metaplasia se denomina cuando un tipo de célula cambia a otra, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, el esófago tiene células epidermoides, ¿ya? Que son del tipo cúbico, ¿ya? Pero el epitelio de Barrett todavía no se sabe exactamente por qué, pero se sabe que es por tanto reflujo que hay. Estas células epidermoides que son cúbicas es reemplazada por un epitelio de tipo columnar, ¿ya? Esto puede aparecer independientemente de la esofagitis por reflujo. La esofagitis por reflujo, si no se hace un tratamiento, puede llevar
a cualquiera de estos estadios, ¿no? Que el peor es estenosis, por las úlceras que se presentan. Pero en cualquier momento de esto, por causas aún desconocidas, ese epitelio cúbico se cambia a un epitelio del tipo columnar, ¿ya? Entonces, cuando hay ese cambio, se denomina esófago de Barrett. ¿Y por qué es importante detectarlo si hay esófago de Barrett o no? Porque el esófago de Barrett está a un paso de poder evolucionar a un tipo de adenocarcinoma, que es ya un tipo de cáncer de esófago. Entonces, es muy importante descartar a un paciente que tiene esofagitis si no tiene esófago de Barrett. La importancia es que si podemos detectarlo, este esófago de Barrett, como vamos a ver más adelante, la importancia es que podemos evitar de que ese paciente progrese a un tipo de cáncer, ¿ya? Esa es la importancia del esófago de Barrett. Entonces, dentro de lo que es la evolución de la esofagitis, cualquier momento puede aparecer un epitelio de Barrett, ¿ya? Entonces, paciente con reflujo que tiene esofagitis, hay que ponerle un grado. Y dentro de estos grados, hay que descartar si tiene o no tiene epitelio de Barrett, ¿ya? ¿Cómo se ve este epitelio de Barrett? Nuevamente, la mucosa del esófago es rosado blanquecino. Y en la endoscopía se ve una mucosa mucho más rojo que lo normal. Normalmente hay una línea de transición mucosa que es del esófago hacia el estómago, ¿ya? Pero ese cambio mucoso se lo ve mucho más antes de ingresar hacia el estómago, ¿ya? Miren, el cambio mucoso es a este nivel. Miren, se ve blanco rosado. Ese es el color normal del esófago. En la unión esófago-gástrica, pasando este orificio, está el estómago. En esta unión siempre va a haber un color más rojito. Esto es esófago y esto ya es estómago. Siempre va a haber un poco, pero aparecen estos islotes, miren, que se dirigen hacia arriba, hacia el esófago. Esto ya es considerado un esófago de Barrett, ¿ya? Miren, aquí no se ven úlceras, no se ve estenosis. Esto no es un grado avanzado de esofagitis, es un grado 1, pero sí el paciente ya tiene esófago de Barrett. Y esto es importante determinarlo porque este paciente, si no recibe un tratamiento adecuado, puede progresar a tener un adenocarcinoma, que es un estado de cáncer maligno. El microscopio, ¿cómo se ve? Son células cúbicas y el Barrett ya son células columnares. Microscópicamente, ¿cómo se ven esta metaplasia? Estos cambios de células pueden ser de tipo fúndico, parecido a las células que aparecen en el fondo del estómago. Puede ser de tipo cardial o transicional, que son las que aparecen a nivel del cardia, que hay glándulas mucosas. O puede ser de tipo intestinal, ya que son células caliciformes, ya, cilíndricas. Entonces, lo importante que tienen que fijar ustedes es de que hay una metaplasia, hay un cambio de epitelio del esófago normal cúbico a uno de tipo columnar. Y ese tipo columnar puede presentarse de estos tres tipos: tipo fúndico, cardial, intestinal. ¿Ya? ¿Por qué es importante ver de qué tipo es la metaplasia? Si es de tipo más parecido al fondo, al cardio o intestinal. Cuando es de tipo intestinal, en la que aparecen células caliciformes, cuando hay presente este tipo intestinal, un 90% de este tipo intestinal
tiene la posibilidad de poder producir un adenocarcinoma. Entonces la importancia ahí de que cuando tomamos biopsia de esa lesión sospechosa de esófago Barrett, nos informe qué tipo es, si es púndica, cardial o de tipo intestino. Indira Loaiza, ¿está? Sí, doctor. Bueno, ya hemos dicho qué es metaplasia. Y ahora, ¿qué es displasia? ¿Sabe qué es displasia? Displasia es cuando hay un crecimiento disparejo de las células. ¿Ya? ¿Qué más aparece en una displasia? Tienen tamaños diferentes también. Ya hay alteración de tamaño. A nivel del celular, ¿qué aparece? No sabría decirlo, doctor. Carla Casanovas, ¿qué más nos puedes? ¿Está? Carla. No está. Caterine Flores. Tampoco. Bueno. Candy. Luciana Candy. ¿Está? Bueno, esto Doctor, parece buenas que... noches. Hola. ¿Qué es? ¿Qué entiendes por displasia aparte de lo que dijo tu compañero? Sería presencia de anormalidades de la ¿Dónde? ¿Qué? célula, de Ya, su forma. ya. Bueno, entonces la displasia, entonces fijen bien, metaplasia es cambio del tipo de célula. Y la displasia ya cuando hay alteraciones a nivel estructural de la célula, a nivel del núcleo, ya a nivel de su ADN. Esta displasia se puede decir que ya es un paso premaligno. Antes de convertirse en cáncer, ya hay cambios displásicos. ¿Ya? Entonces, en este epitelio de Barrett, todavía no hay displasia, hay metaplasia. No es lo mismo metaplasia que displasia, es metaplasia. Lo que tenemos que ver en este epitelio de Barrett, en ese cambio de células que hay, si es que ya hay displasia en esa célula. Vale decir, si hay cambios ya en su estructura nuclear de ese tipo de células. ¿Ya? Entonces, clasificamos la displasia. ¿Ya? Reid y colaboradores, la clasificación de Reid, lo ha clasificado en 3 grados. Estamos hablando del epitelio de Barrett, ¿ya? Ese epitelio de Barrett que vemos nosotros, que estamos estudiando, es muy importante que nos digan si tiene o no displasia. Y si tiene displasia, ¿en qué grado está? Entonces, tomamos una muestra del epitelio de Barrett y lo enviamos al patólogo. El patólogo nos tiene que decir, uno, qué tipo de célula es, ¿no? Si es fúndica, cardial o intestinal. Y sobre todo, lo que más nos importa es esto. Si es grado 1, 2 y 3 de displasia. El grado 1 es cuando no hay displasia. Solamente es metaplasia, es un esófago de Barrett. El grado 2 ya hay cambios estructurales a nivel de la célula, pero es de bajo grado. ¿Ya? Y el grado 3 es cuando ya hay un cambio de alto grado. ¿Ya? Entonces nos dice que hay
una marcada desorganización arquitectural, hay cambios de la forma de la célula a nivel nuclear, se está desarrollando en forma aumentada con mitosis, o si hay o no secreción mucosa. Entonces, la evolución y estudio de un paciente con reflujo gastroesofágico es determinar si es esofagitis, qué grado es. Hemos dicho que son 4 grados. Independientemente de poder determinar qué grado es importante determinar si hay epitelio de Barrett. Y si tenemos epitelio de Barrett, vemos estas islotes en color rojizo en el esófago, tenemos que determinar qué tipo de célula tiene y sobre todo si es que hay displasia o no. ¿Ya? Si hay cambios premalignos o malignos. Para eso es el grado de Rey. 1, 2 o 3. Porque de acuerdo a esa gradación que hacemos está el tratamiento. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del reflujo? Estamos solamente hablando del reflujo gastroesofágico cuando se presenta. Por la clínica, ¿ya? Y su principal síntoma cardinal, el síntoma principal que manifiestan estos pacientes es la pirosis y la regurgitación. Sobre todo, pirosis, que es la quemazón retroesternal, mayormente conocida en estos medios como las vinagreras. ¿Qué estudios nos pueden ayudar a poder realizar el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? Tenemos una opción que es las radiografías, ¿ya? En la cual hacemos un estudio con contraste. La radiografía simple no sirve. Tiene que ser con la ingesta de bario, ¿ya? Para ver si es que hay o no reflujo, el paso del estómago hacia el esófago. Estos son los estudios como se ven a la radiografía. Lo blanco que se ve es el bario que el paciente traga y se puede ver si se vacía todo el contraste al estómago o queda cierto contraste en el esófago. En cambio, en esta oportunidad estamos viendo de que este paciente tiene una alteración en el vaciamiento, ¿ya? Del contenido del esófago. Otro estudio es la endoscopía. Para estos casos, la endoscopía tiene un inmenso valor, ¿ya? Es el gold estándar para poder, poder diagnosticar, poder seguir al paciente, ver si ese paciente tiene o no esofagitis, ¿ya? Y nos ayuda además para ver si ese paciente tiene esófago de Barrett, y si tiene esófago de Barrett, poder tomar biopsia, ¿ya? Entonces, es de vital importancia la endoscopía en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay veces que son pacientes asintomáticos o puede producir otro tipo de síntomas más allá de la pirosis. Pacientes que tienen pérdidas del esmalte dental, pacientes que tienen laringitis, ronquera, afonía, tos, faringitis, bronquitis, asma bronquial, neumonía recurrente, fibrosis pulmonar, otitis. Mire, todo lo que puede producir el reflujo gastroesofágico también, en algunas ocasiones, en algunos pacientes. No solamente es la pirosis, puede también producir todo esto, pero lo principal sí es la pirosis, ¿ya? Sigamos.
Hay una clasificación que hace Savary Miller para las lesiones que pueden aparecer también a nivel del esófago. Grado 1 es cuando aparecen ya erosiones únicas o múltiples, solamente erosiones, ¿ya? No úlceras, erosiones en un solo pliegue. Puede haber erosiones múltiples que pueden comprometer muchos pliegues. Grado 3, las erosiones pueden ser circunferenciales. El grado 4 ya aparecen úlceras. Y el grado 5 lo cataloga como un epitelio de barra, ¿ya? No se olviden, quiero mostrarle esto. Belse y Skinner tiene 4 clasificaciones para la esofagitis. No se vayan a confundir. Solamente el grado 1 aparece una congestión, está rojito y hinchado con edema. El grado 2 ya aparece úlceras superficiados, el grado 3 úlceras profundas y el 4 ya hay estenosis. Pero no lo clasifica si hay o no hay esófago de barra. En cambio, esta otra clasificación que da Savary Miller es mucho más completa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la clasifica como si hubieran erosiones y cuántos pliegues. Grado 1, un solo pliegue. Grado 2, las erosiones son en varios pliegues. El grado 3 pueden ser en toda la circunferencia. El grado 4 ya hay úlcera o estenosis. Y el grado 5 ya aparece un epitelio de barra. Laboratorialmente, para el esófago, para la esofagitis, el reflujo gastroesofágico, casi no se utiliza mucho el laboratorio, ¿ya? No se ocupa mucho de laboratorios, aparte de la clínica, prácticamente está la endoscopia. Se puede pedir algunos estudios avanzados, como son la pHimetría, la manometría esofágica, que son también muy importantes para poder hacer un estudio completo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, para ver cómo está el esfínter esofágico inferior, qué presión manejan, qué tanto de ácido llega hacia el esófago. Muy importante también, ¿no?, la pHimetría y la manometría. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, si no tiene esofagitis, el tratamiento de inicio va muy bien con bloqueadores de histamina, bloqueadores H2. ¿Ya? Entre esos bloqueadores tenemos la ranitidina. Ya con la aparición de los inhibidores de bomba de protones, como es el omeprazol, lansoprazol, prácticamente el manejo de la hiperacidez ha sido muy bien controlada. Antes era muy difícil controlar, pero ahora con estos medicamentos que hay, se pueden controlar fácilmente. ¿Ya? Pero son en aquellos reflujos gastroesofágicos donde no aparece esofagitis. ¿Qué pasa cuando ya el paciente tiene esofagitis? ¿Ya? Cuando el paciente ya tiene esofagitis, tenemos que curar la inflamación, que no se nos complique un esófago de Barrett, por lo que en vez de utilizar bloqueadores H2, que son de histamina, como es la ranitidina, ya tenemos que utilizar bloqueadores de la bomba de protones, como es el omeprazol. ¿Ya? La ranitidina vía oral viene de 150 miligramos y se utiliza cada 8, cada 12 horas. En cambio,
los bloqueadores de bomba de protones como el omeprazol, que prácticamente son drogas muy, muy importantes, se utiliza una vez al día. ¿Ya? Prácticamente, actualmente, el uso de ranitidina muy pocas veces lo utilizan. Mayormente ya, aún así, desde que comienza el paciente con acidez, directamente ya se puede utilizar omeprazol. ¿Ya? Entonces, pero si queremos ser un poco más ordenados en cuanto al tratamiento, si no hay esofagitis, con ranitidina se puede controlar. Pero si hay esofagitis, tenemos que utilizar inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya? ¿Cuándo fracasa nuestro tratamiento en el reflujo gastroesofágico? Cuando hacemos un diagnóstico erróneo, cuando la secreción ácida está muy aumentada, cuando el esófago, hay una alteración en la peristalsis del esófago, cuando el estómago no se vacía bien, cuando hay una alteración en el esfínter esofágico inferior, cuando el reflujo que hay hacia el esófago, en vez de ser ácido, es alcalino, porque de nada sirve, si lo que refluye en vez de ser ácido es alcalino, de nada sirve que le demos inhibidores de la bomba de protones o ranitidina, más bien lo vamos a hacer más alcalino, o cuando hay desequilibrios emocionales. Entonces, cuando nos fracasa el tratamiento médico, no podemos controlar el reflujo gastroesofágico con la ranitidina, con el omeprazol. Hay jarabes también. Hay jarabes que tienen sucralfato, hidróxido de aluminio, que nos pueden ayudar en el tratamiento, ¿ya? Pero hay veces de que pese que se hace un buen tratamiento con ranitidina, omeprazol, sus antiácidos, el paciente sigue y sigue con molestias de reflujo gastroesofágico. Entonces, ahí aparecen las indicaciones quirúrgicas para operar a estos pacientes. ¿Cuándo tenemos que plantear la cirugía? Cuando no se puede realizar tratamiento médico, cuando hay trastornos motores, como hipoperistaltismo, o prácticamente no hay peristaltismo, jóvenes que tienen una severa incompetencia del esfínter esofágico inferior, o hay patología respiratoria con regurgitaciones persistentes. Ya se nos va a acabar el tiempo, le voy a enviar el otro link, por favor, para que se puedan unir, por favor. Entonces, ¿cuándo? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos? Sí, doctor, se escucha. Ya, sigamos entonces. ¿Cuándo indicamos cirugía en un paciente con reflujo gastroesofágico? Estamos hablando casi del 100%, de 100% de estos pacientes, un 5 a 10% va a necesitar tratamiento quirúrgico. Afortunadamente es poco, porque actualmente hay buenos medicamentos, ¿ya? Para poder combatir el reflujo gastroesofágico. Pero cuando ya tenemos que plantearle al paciente la posibilidad quirúrgica, no puede realizar el tratamiento médico o fracasa, alteraciones, hemos detectado que tiene alteraciones en la motilidad del esófago, cuando su esfínter esofágico inferior realmente no sirve para nada, tiene muchos compromisos respiratorios, cuando ya vemos de que ya hay una úlcera penetrante o hay estenosis esofágica, esofagitis severa, o vemos de que el esófago de Barrett ha salido con un grado 3, que hay una displasia de alto grado. Esas son las indicaciones quirúrgicas.
¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer en un paciente con reflujo gastroesofágico? La operación que se usa, que se utiliza, se llama así, operación de Nissen, ¿ya? ¿En qué consiste la operación de Nissen? Uno, consiste en disminuir el orificio del hiato esofágico, ¿ya? Este es el hiato esofágico, disminuimos su tamaño con puntos irreabsorbibles, seccionamos los vasos gástricos cortos y lo que hacemos con este fondo de aquí es llevarlo hacia el lado contralateral, ¿ya? Se lo lleva hacia el lado contralateral y hace de que abrace el esófago inferior, ¿ya? Como si fuera un doblez, ¿ya? Se lo pasa este fondo a este lado de acá, miren, aquí de acá, ya está pasando al lado derecho. Y hacemos de que abrace el esfínter esofágico inferior con 3 puntitos, igual con hilo irreabsorbible. Entonces queda prácticamente como apretando el esfínter, la porción inferior del esófago. En ese consiste la operación de Nissen. Entonces, ¿qué hace esto? Hace de que aumente la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, reforzando la actividad del esfínter esofágico inferior, evitando de esa manera de que el contenido del estómago pase hacia el esófago. Otra de las cirugías también que se utiliza, que es prácticamente el mismo, es la operación de Nissen, pero se llama así, Nissen-Rossetti. ¿Cuál es la diferencia? De que no se cortan los vasos gástricos cortos. Miren, la de Nissen tiene que cortar los vasos gástricos cortos para movilizar el fondo. En cambio, la Nissen-Rossetti no lo corta, mueve solamente lo que se puede al otro lado del fondo gástrico, al lado derecho, y con eso hace la abrazadera. Y de esa forma aumenta la presión a nivel del esfínter esofágico. Esa es la opción, la corrección quirúrgica. Se puede hacer también tanto en forma abierta como por vía laparoscópica. Eso es solamente para reforzar el esfínter esofágico inferior. Pero sí, no se olviden que eran 3 mecanismos que producían el reflujo gastroesofágico: incompetencia del esfínter esofágico inferior, alteración o incapacidad de depuración del esófago por alguna alteración de la motilidad o una alteración en el reservorio gástrico. Con esta cirugía solamente resolvemos una, que es la alteración a nivel del esfínter esofágico. Si la alteración es motora, tenemos que buscar otro tratamiento, o si la alteración es en el reservorio, el tratamiento es otro. Pero, afortunadamente, casi el 90% del reflujo gastroesofágico inferior es por una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, así que con esta cirugía prácticamente corregimos, ya sea por la Nissen normal o la Nissen-Rossetti. Hay veces que tenemos que hacer una esofagectomía, sobre todo en el tercio distal del esófago. ¿Cuándo sacamos un pedazo de esófago? Cuando las úlceras causadas por esofagitis no llegan a sanarse, o esas úlceras están penetrantes en el mediastino, un esófago cortado, un esófago con estenosis a ese nivel, cuando pese a que utilizamos tantos medicamentos ha fracasado, o cuando hay ya algún displasia de alto grado en el esófago de Barrett. No se olviden, esófago de Barrett no necesariamente es cáncer
no necesariamente es cirugía. El esófago de Barrett solamente nos está anunciando de que puede llevarnos a un tipo de cáncer, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se hace quirúrgico el esófago de Barrett? Cuando hay displasia de alto grado, ¿ya? Entonces, estas son las indicaciones de sacar un pedazo de eso. Se lo digo ahora, estudienlo bien, memorícenlo bien, porque estas son preguntas de examen. Antes de pasar a divertículos esofágicos, ¿qué dudas les ha quedado del reflujo gastroesofágico? ¿Alguien tiene alguna duda? Para que puedan revisar y pueden atender a sus pacientes y sobre todo indicarles cuándo tienen que hacerse operar. Bueno, Doctor, sí, adelante, adelante. ¿Nos puede volver a explicar sobre el esófago de Barrett, por lo que cambiaba la configuración del celular, ¿no? Y que cuándo era y cuándo no era de Barrett? Claro, el esófago de Barrett es el cambio de un tipo celular a otro, ¿ya? De columnar, de cúbico a columnar, ¿ya? Eso tiene que tenerlo fijo. Eso es esófago de Barrett. Pero el esófago de Barrett no necesariamente quiere decir que ya es un cáncer, ¿ya? El esófago de Barrett solamente es ese cambio, es una metaplasia, ¿ya? Miren aquí, esta es una endoscopía. La mucosa del esófago se ve así, blanco rosado. Y solamente se ve mucho más rojito cuando ya está por ingresar al estómago. Pero si aparece ese cambio de coloración, como lengüetas hacia arriba del esófago, entonces nos hace sospechar que es un esófago de Barrett. Aquí ya ha cambiado, este es otro tipo de célula en relación a esta otra que es blanquita, ¿ya? Entonces ya este es un tipo columnar. Y si hacemos el diagnóstico de que estamos sospechando un esófago de Barrett, lo que tenemos que mandar es tomar una biopsia mediante la endoscopía y ver sobre todo si tiene o no displasia, ¿ya? Porque esta displasia es cuando ya empieza a haber cambios en las células para poder producirse ya en un cáncer, ¿ya? Este es un estado precancerígeno. Entonces tenemos que saber si ese esófago de Barrett ya está con cambios de displasia. Entonces Reid y sus colaboradores lo clasifica en 3 grados. Grado 1, no hay displasia. Grado 2, sí hay displasia, pero es poco. Y grado 3 ya es de alto grado, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ya un esófago de Barrett de alto grado, tenemos que plantear al paciente que hay que hacer una esofagectomía. Pero cuando no hay, es un grado 1, grado 2, el tratamiento es netamente con medicamentos, ¿ya? Y si con medicamentos no cede, mientras no sea un grado 3, podemos plantearle también la operación de NICE, ¿ya? ¿Quién más quería hacer pregunta? ¿Alguien más? Bueno, bien jóvenes, entonces, es cuestión que revisen un poquito más, ya cuando estén atendiendo pacientes, se van a ir dando cuenta de que esta es una enfermedad frecuente y prácticamente, como se han podido dar cuenta, la endoscopía es muy importante en estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico para determinar si tiene esofagitis el paciente, qué grado de esofagitis, si tiene esófago de Barrett o no, ¿ya?
Vamos a empezar a hablar ahora de otra enfermedad que aparece en el esófago y se llama divertículos esofágicos. ¿Qué son los divertículos? Divertículos pueden aparecer en esófago, en estómago, en intestino delgado, en intestino grueso. En todo el trayecto digestivo puede aparecer divertículos. Entonces, ¿qué son los divertículos? Son protusiones como en forma de saco, formas saculares, pero ahora, como estamos viendo esófago, en la pared del esófago. Esta bolsa diverticular siempre comunica la luz del esófago a través del cuello diverticular. Entonces, mire, este es un esófago normal, ¿ya? Tiene que verse así la pared, continua. Pero, ¿qué parece cuando es un divertículo? Viene y se empieza a formar una especie sacular, ¿ya? Como si fuera un saquito, ¿ya? Y luego continúa. Entonces, esa forma de saquito se conoce como el nombre de divertículo esofágico. Anatómicamente se lo puede clasificar en dos tipos de divertículos. Los que son por pulsión, ¿ya? Y los que son por tracción. Por pulsión quiere decir que es por un aumento de la presión intraluminal y justamente hay mayor presión cuando están cerca de los esfínteres. Yuxta quiere decir cerca a los esfínteres. No se olviden que el esófago tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Y los divertículos por tracción se forman sobre todo por inflamaciones en el mediastino que traccionan la mucosa del esófago y se puede producir un divertículo. Como dijimos, los divertículos por pulsión se originan por encima de los esfínteres. Aparece cuando se forma por encima del músculo cricofaringio, se denomina divertículo de Zenker. ¿Ya? No se vayan a olvidar eso. Por encima del músculo cricofaringio, que es el esfínter esofágico superior, es denominado divertículo de Zenker. Pero cuando se forma por encima del esfínter esofágico inferior, se lo denomina divertículo epifrénico. ¿Ya? ¿Qué tienen estos divertículos? Estos divertículos, el Zenker y el epifrénico, tienen capa mucosa, tejido areolar y algunas fibras musculares. ¿Ya? Algunas fibras musculares. No tiene toda la fibra muscular. Y los divertículos por tracción se originan por retracciones inflamatorias que aparecen del mediastino y jalan el esófago, sobre todo por ganglios traqueobronquiales. Estos divertículos por tracción anatómicamente están casi al centro del esófago, ¿ya? Y estos divertículos sí poseen todas las capas del esófago normal. No se vayan a dejar agarrar en el examen con esto. Zenker y el divertículo epifrénico casi no tienen capa muscular. Los que tienen todas las capas del esófago musculares son los por tracción. Aquí una representación gráfica de los divertículos. Cerca de ambos esfínteres, si es el superior, Zenker, si es el inferior, epifrénico, y si el divertículo está al centro, se denomina por tracción. Aquí solamente una forma de poder hacer, que vamos a pasar a ver cómo hacemos el diagnóstico de esto. Así se ve un divertículo de Zenker. Esto es faringe, aquí comienza el esófago, aquí está el músculo cricofaringio, y entonces entre los músculos cricofaringio aparecen una dilatación sacular del esófago.
Esta es la más frecuente de todos los divertículos. Aparece sobre todo cerca de los 50 años. Vamos a ver de que esto va aumentando poco a poco. Comienza como un divertículo pequeño y a medida que va aumentando la presión endoluminal, esta bolsa diverticular empieza a crecer, ¿ya? Y crece tanto que a veces toda la comida se va hacia ese divertículo. Ya cuando es de gran tamaño, presiona el esófago y lo puede llegar a obstruir. Entonces, esta es la evolución natural. Aparece el divertículo de Zenker, la comida normalmente sigue pasando por el esófago. Con el pasar del tiempo, ya la comida no lo hace solamente al esófago, también pasa al divertículo. Y con el tiempo, este divertículo crece tanto de que prácticamente casi la comida ya se queda en el divertículo y casi nada pasa hacia el esófago. Es conocido como la evolución natural del divertículo ese. ¿Qué síntomas presenta el paciente que tiene divertículo ese? Son molestias a nivel cervical. Sobre todo, la molestia aparece cuando el paciente degluta. Aparece disfagia, que es el dolor al tragar la comida. Hay regurgitación de alimentos no digeridos. Hay halitosis, mal olor. Hay deglución ruidosa. Y puede haber cambios en la voz. Esos son los síntomas que puede aparecer y refiere un paciente. Ya estamos yendo con la clínica. Primero, los síntomas con los que refiere el paciente y llega a la consulta. Una vez estando con esos síntomas y signos, es función de nosotros poder pedir algún examen de apoyo. Y siempre nos va a ayudar mucho, aquí sí nos ayuda mucho, el tránsito esofágico lumbar. ¿Ya? Hacemos que el paciente traiga un poco de bario y sacamos una radiografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a permitir ver? Cuando está en la fase esofágica, vemos que una parte del contraste se pasa hacia el divertículo. ¿Ya? Entonces, prácticamente el diagnóstico ya está hecho. Entonces, de gran valor para el divertículo de Zenker, cualquier tipo de divertículo, la serie esofágica con VAR. ¿Ya? Muy, muy importante. Endoscópicamente, estamos viendo que en el reflujo gastroesofágico la endoscopía era muy importante. En cambio aquí hay que tener un poco de cuidado cuando estamos sospechando en un divertículo. ¿Por qué? No se olviden que la endoscopía, para poder ingresar, mete aire y aumenta la presión dentro del esófago. Entonces lo que nos puede pasar, que puede ser un poco más riesgoso, y podemos producir una perforación. ¿Ya? Cuando lo realizamos, está sobre todo indicado cuando hay sospecha de algún tipo de carcinoma o un cuerpo extraño. Si lo podemos evitar, la endoscopía es lo ideal. Pero si podemos realizar un tránsito esofágico con bario, es lo ideal y más que suficiente para poder hacer el diagnóstico. De todos modos, cuando hacemos la endoscopía, vemos la luz del esófago y miren aquí a un costado
se encuentra como una dilatación saccular, que este es el divertículo. En este caso es un divertículo de Zenker, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Todo diagnóstico de divertículo de Zenker, el tratamiento es quirúrgico, tienen que ser operados, ¿ya? No hay un tratamiento médico efectivo, todos tienen que ser operados, hay que sacar el divertículo. ¿Cuál es el tratamiento? Se llama así, se llama diverticulectomía, ¿ya? Y no es solamente suficiente en el divertículo de Zenker hacer la diverticulectomía, sacarlo el divertículo. Tiene que estar combinada con una miotomía. Hay que cortarlo el músculo cricofaringio, porque si no lo cortamos el músculo cricofaringio, nos va a volver a aparecer el divertículo. ¿Ya? Entonces pongan mucha atención aquí, por favor. Diverticulectomía más miotomía en el divertículo de Zenker. Estamos hablando de divertículo de Zenker. Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste en esto. Llegamos, el número 5 es el músculo cricofaringio. Aquí vemos el divertículo. Esto es esófago. Empezamos a hacer la diverticulectomía. Cerramos con puntitos separados. Nos ayudamos con un poco de tejido circundante y el músculo cricofaringio tenemos que seccionar, sí o sí, y ya no damos ningún punto nada. Entonces, como ya este músculo está seccionado, la presión a este nivel donde está el divertículo prácticamente va a ser nulo, y la posibilidad de que aparezca nuevamente este divertículo es muy baja. Hay otro procedimiento que solamente consiste en cortar el músculo cricofaringio. ¿Cuándo se lo realiza? Solamente cuando el divertículo es menor de 4 centímetros. ¿Ya? Si el divertículo son divertículos pequeños, para que no siga creciendo, se ha visto de que con la sola miotomía van bien. Esto es fácil. ¿Ya? Pero si son mayor de 4 centímetros, hay que sacar el divertículo y también hacer la miotomía. Ahora, los divertículos epifrénicos, ¿ya? A diferencia del divertículo de Zenker, los divertículos epifrénicos aparecen en la parte inferior del esófago, sobre todo lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Los síntomas son, como todo divertículo esofágico, disfagia, halitosis, regurgitación, puede haber halitosis, un mal aliento, ¿ya? Algunas veces son asintomáticos y solamente cuando adquieren gran tamaño se los detecta. El diagnóstico igual, como en el divertículo de Zenker, el tránsito esofágico ovario es el ideal. La endoscopía solamente en algunos casos reservado. Y cuando ya el paciente refiere síntomas, pues hay que, también el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Hay que sacar el divertículo, ¿ya? Y hacer un corte y miotomía distal. Esto no es tan obligado, ¿ya? Hacer una miotomía distal, ¿por qué? Porque si cortamos mucho, nos vamos a quedar más bien con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, la miotomía tiene que ser mínima en estos pasos. Y los divertículos por tracción, que son los que aparecen en la parte media del mediastino, como son formadas por inflamaciones ganglionares, más que por presión del mismo esófago,
se pueden formar estos divertículos, pero son mucho más fácil tratarlos. ¿Por qué? No se olviden que estos divertículos tienen todas las capas del esófago, ¿ya? Entonces, muy rara vez se perfora, ¿ya? Porque tienen justamente todas las capas, y ya cuando aparecen muchos síntomas se puede proceder a la diverticulectomía. Hay que sacar el esófago. Preguntas, jóvenes, sobre los divertículos de esófago. ¿Alguien le ha quedado alguna duda del diagnóstico, del tratamiento? ¿Alguien? Doctor, ¿Sí? ¿qué pasa si el divertículo se perfora? Claro, esa ya es una complicación, ¿no? Esa es la complicación más temida que puede aparecer en un divertículo. Si se perfora, va a producir una mediastinitis, ¿ya? Todo el contenido del esófago va a pasar al mediastino y nos va a producir una mediastinitis, ¿ya? Entonces, la mediastinitis, como hemos visto en anteriores temas, la mediastinitis es una enfermedad grave, una infección terrible a nivel de mediastino, de que su tratamiento es quirúrgico. Entonces, si se nos perfora, tenemos que entrar a operar. Tenemos que lavar el mediastino y ir a resecar el divertículo. Tenemos que sacarlo, cerrar la perforación, siguiendo el tratamiento para los divertículos, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una complicación grave y que necesita sí o sí una cirugía de emergencia, no queda otra, ¿ya? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Nadie? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, habiendo visto ya algunas enfermedades mucho más frecuentes, sin duda alguna, cuando estén pasando la parte clínica de sistema digestivo, todo eso, van a pasar mucho más. El esófago, estómago, todo, hay muchas enfermedades que no son quirúrgicas, que no necesitan resolución quirúrgica. Por ejemplo, la gastritis, la esofagitis no necesita tratamiento quirúrgico, con medicamentos, y sobre todo medicamentos que han aparecido hoy día, se puede hacer un tratamiento efectivo. La función de la materia es de que ustedes puedan identificar qué enfermedad no se puede resolver médicamente, necesitan cirugía. Divertículo esofágico, sí o sí es cirugía, no hay vuelta, no hay medicamento, no hay nada, es cirugía, ¿ya? Otra enfermedad que es netamente quirúrgica es la perforación esofágica. Ya se nos adelantaba la compañera cuando se perforaba un divertículo, pero vamos a ver ahora las perforaciones que aparecen en el esófago por múltiples causas, ¿ya? La perforación es cuando hay solución en continuidad de todas las capas del esófago, ¿ya? Es letal, es muy complicado, pero tenemos que hacer también el tratamiento, ¿ya? Puede ser traumática, por arma blanca, por arma de fuego, puede ser vemos mucho acá, por espina de pescado, por algún objeto con espina de pollo, ya se puede perforar. Se puede perforar también, como su compañera decía, por un divertículo que se llega a perforar, o también puede ser
por una patología intrínseca espontánea. Se llama síndrome de Boerhaave. Cuando aumenta la presión intraluminal, por ejemplo, un vómito muy explosivo, se puede reventar el esófago. Eso se denomina síndrome de Boerhaave, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos perforar en forma traumática? Al hacer una endoscopía, al colocar una sonda nasogástrica, al colocar un balón de Seckstack-Dermody. Estos balones son sobre todo para poder cohibir sangrados esofágicos. Son balones grandes que abarcan prácticamente todo el estómago. Por traumatismos externos, puede ser por arma blanca, de fuego, por trauma cerrado, puede ser traumas toracoabdominales, cuerpos extraños o lesiones cáusticas. La perforación intrínseca puede ser por un cáncer, una úlcera o por el síndrome de Boerhaave. Entonces, cuando son las perforaciones por traumatismo, va a ir en relación a la evolución del paciente. ¿Cuál es la mayor complicación que puede aparecer? La mayor complicación que puede aparecer en una perforación de esófago es la mediastinitis, ¿ya? Y todo va en relación a la evolución de las horas del paciente. Cuando son cuerpos extraños, hay que tener mucho cuidado con la espina de pescado, porque la espina de pescado produce un huequito, se lo retira y hay que estar pendiente, porque el paciente puede manifestar síntomas en las siguientes horas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer la extracción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento en un trauma, en una perforación de esófago? Primero, podemos utilizar para el diagnóstico, para ver si está o no está perforado el esófago, son... ¿Dónde está? Tránsito esofágico con bario, ¿ya? Hacemos al paciente tragar un poco de bario. Si vemos que el bario se vacía fuera del esófago, estamos ante una perforación esofágica. Otro estudio que nos ayuda mucho para la perforación esofágica puede ser una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque el contenido esofágico, saliva, infección, nos puede dar un derrame pleural. Otro estudio muy importante es la endoscopía, que vamos a ver lesiones sanguinolentas y sobre todo vamos a llegar a ver la perforación. Ya vamos a poder ver el desgarro a nivel esófago. Entonces, el tratamiento, uno, hay que hacer una buena historia clínica, sospechar si es que hay perforación. Ante la sospecha de dolor, molestias, disfagia, tenemos que apoyarnos en un método de imagen. Dijimos, una serie esofágica con contraste, con bario, una placa de tórax para ver si no hay derrame y una endoscopía digestiva alta, que nos va a mostrar el sitio de la lesión. ¿Cuál es el tratamiento? Sobre todo el tratamiento hay que hacerlo, y aquí va el mensaje. Tiene que hacerse un diagnóstico precoz, lo más antes posible, para justamente evitar que la infección se encuentre muy avanzada. Perforación de esófago, estamos hablando de una posible mediastinitis. Como hemos visto, la mediastinitis tiene gran morbilidad y mortalidad. Y va a depender mucho también qué parte
del esófago esté perforado. Si es a nivel cervical, obviamente, de momento no nos va a dar una mediastinitis, es por eso si es a nivel cervical, si son muy pequeñas, se puede hacer un tratamiento conservador, pero cuando ya es muy grande, sí tenemos que entrar a hacer un procedimiento quirúrgico, entrar y cerrar esa perforación y colocar un buen drenaje. ¿Ya? Cuando es torácica, aquí sí tenemos que casi prácticamente es 100% quirúrgica. Solamente en algunas perforaciones muy pequeñas se hace el tratamiento conservador, ¿ya? Pero casi el tratamiento mejor es ser mucho más agresivo cuando es a nivel del esófago torácico, entrar y operar, porque nos puede producir una mediastinitis, y mejor si lo hacemos antes de las 24 horas. Cuando es abdominal, del esófago abdominal, tenemos que entrar por una laparotomía. ¿Ya? ¿Cuál es el pronóstico? De todas estas, la que produce mayor mortalidad son las que están a nivel del tórax. La cervical y abdominal da un poco más de chance para demorar en el tratamiento, un poco, da más chance. Pero la más complicada de todas es la perforación a nivel del tórax. ¿El tratamiento qué consiste? Consiste en ubicar la perforación a nivel del esófago, reavivamos los bordes y hacemos la sutura. Y tenemos que siempre, no se olviden, el esófago no tiene serosa, por eso es un poco complicado hacer la sutura. Tenemos que poner algún tipo de parche de alguna estructura que haya cercana, que esté alrededor. Eso es en cuestión de perforaciones por cualquiera de los tipos que tengamos, ¿ya? Ahora, hay un tipo de lesiones que son lesiones cáusticas. Sobre todo este tipo de lesiones se producen en aquellos pacientes que quieren producir algún tipo de autolesión. Toman lavandina, alguna líquido de batería, ¿ya? Estas lesiones son mucho más complicadas, ¿ya? Bien, estamos hablando de las lesiones cáusticas. Estas lesiones son lesiones frecuentes en pacientes que quieren producirse suicidios, ¿no? A veces quieren suicidarse tomando lavandina, agua, líquido de batería, ¿ya? Y lo que producen son lesiones graves a nivel del esófago, ¿ya? ¿Por qué? Porque producen necrosis de gran cantidad de la pared del esófago, ¿ya? Producen necrosis, puede haber perforación, fibrosis. Es realmente trágico tratar a estos pacientes que intentan quitarse la vida con este tipo de productos, pero que no llegan a fallecer. Y lo único que causan es un daño terrible a nivel del esófago. Mucho va a depender de la gente causante que ingiera, su concentración, cuán alcalino es o cuán ácido es, ¿ya? La lavandina es alcalino y el líquido de batería es ácido.
Y lamentablemente, pues no solamente lesionan el esófago, estas sustancias también lesionan el estómago, ¿ya? Pero nos vamos a ubicar netamente a lo que es el esófago. Se ve que estas lesiones van apareciendo de acuerdo a las horas. De 24 a 48 horas aparece una inflamación aguda de la célula. A los 7 días hay una inflamación subaguda. Ya las escaras empiezan a caerse y empiezan a aparecer ulceración. No es que toman y aparecen las complicaciones al mismo rato. ¿Ya? A los 14 días aparece la inflamación crónica, donde hay depósito de colágeno, repetilización, microabsceso, y recién a los 21 días aparecen las lesiones definitivas, que son las lesiones, son las estenosis. Esta es la parte complicada. Si el paciente toma ese tipo de sustancia, ya sea por intento de suicidio o en forma accidental, si no se perfora, a los 21 días recién vamos a ver si este paciente va a terminar o no con la parte más crítica, que es la estenosis. ¿Ya? No es a los días ni a los 2 días que vamos a ver las lesiones graves. Recién a los 21 días se establece la estenosis. Entonces, eso nos permite en los días intermedios, 7, 14 días, poder hacer algún tipo de procedimientos justamente para que no llegue a la estenosis. Esto es lo que tenemos que evitar en este tipo de pacientes, que se estenosis. ¿Ya? Muy importante conseguir el envase para ver qué tipo de sustancia es, si es alcalino o es ácido. ¿Ya? Normalmente hay lesiones en los labios, lengua, boca. ¿Ya? En estos pacientes es muy importante, ¿ya?, hacer una endoscopía en forma precoz, porque la endoscopía nos va a permitir ver qué tanto de esófago está lesionado y en qué gravedad. Hay una lesión, una clasificación de Estrela y colaboradores modificada. Lo clasifica el grado 1 cuando no ha tomado mucho líquido, aparece una lesión mucosa superficial que solamente endoscópicamente se ve un poco de edema, congestión. El grado 2 es cuando toda la mucosa está comprometida, pero la muscular prácticamente está indemne, ¿ya? Endoscópicamente se ve con algunos desprendimientos de mucosa, un poco de sangradito o pseudomembranas. El grado 3 es cuando ya hay una lesión a nivel de todo el esófago. La parte muscular más está comprometida, incluso el estómago o órganos vecinos, y se ven úlceras profundas con necrosis. La radiología nos puede ayudar también con tránsito esofágico convario, pero no es muy conveniente. Mucho mejor es la endoscopia, ¿ya? Entonces, en la endoscopía, ¿qué se ve? Se ve estas lesiones, ¿no?, con sangrado, con algún tipo de úlcera, descamaciones de la mucosa. Es muy, muy importante el seguimiento con el endoscopio. ¿Cuál es el tratamiento? El grado 1 normalmente consiste en dar alimentación parenteral, ¿ya? Mientras desinflama, no se olviden que es una lesión superficial. Mientras desinflama, vamos a alimentación parenteral. La alimentación parenteral es la alimentación que se da por la vena, ¿ya? Ahí la alimentación es por la vena. Descansamos la vía oral y después de un tiempo volvemos
alimentar por vía oral. El grado 2, ya, como este paciente va a estar mucho tiempo, va a tardar en recuperar, tenemos que hacer una alimentación ya por el yeyuno. Colocamos una sondita quirúrgicamente en el yeyuno y a través de ahí vamos introduciendo la alimentación, ¿ya? Y también podemos colocar, no se olviden, el objetivo principal del tratamiento consiste en evitar que se estenose el estómago. Podemos poner dentro del esófago un stent, que es como un tubito que va a evitar de que se estenose. Y el grado 3, si es que no hay perforación, igual se puede hacer una yeyonostomía porque la recuperación va a ser mucho más tardía, va a tardar bastante y necesitamos alimentar al paciente. Podemos colocar también el stent, el tubito, para que no se estenose. Y con el tiempo ver si es que realmente no funciona ese esófago, tenemos que sacar la parte que no funciona, o si es muy extenso, poder hacer una transposición de algún órgano a ese nivel. Miren, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo se realiza? El tratamiento quirúrgico se realiza cuando prácticamente ese esófago ya no sirve para nada. No se olviden, el esófago tiene contracciones, ¿ya? Pero si está afectada su musculatura, el alimento ya no va a poder pasar por ahí. Si el paciente tiene estenosis, la alimentación no va a poder pasar por ahí. Entonces, ese esófago no nos sirve para nada. Tenemos que retirarlo. Pero si lo retiramos, ¿qué ponemos? Tenemos que poner alguna de ese tipo de dos opciones. Podemos hacer una transposición de colon. Miren, sacamos un pedazo de colon transverso y lo colocamos y unimos de parte sana del esófago hacia el estómago. O también podemos utilizar un pedazo de intestino delgado que colocamos igual de esófago sano hacia el estómago o esófago sano, o también podemos, si la lesión no es muy grande, podemos elevar un poco el estómago hacia cavidad torácica y unirlo al esófago. Esas son las tres opciones que tenemos para poder solucionar un problema de lesión de esófago por esta sustancia, cáusticas o ácidas. ¿Ya? No se olviden, transposición de colon, transposición de intestino delgado o la elongación del estómago hacia cavidad torácica. Bien, jóvenes, preguntas. Yo, doctor, Sí, dime. sobre el tema de la perforación de esófago a nivel, por ejemplo, del tórax, debido, por ejemplo, a una espina de pescado. O sea, ¿qué hacer? O sea, aparte Ya. del tratamiento quirúrgico, o sea, ¿qué hacer para, mediante un tratamiento no quirúrgico, le podría hacer? ¿Qué nos aconseja o nos recomienda? Ya. La ventaja de la espina del pescado es de que son perforaciones pequeñas, ¿ya? Entonces, ahí podemos intentar hacer tratamiento médico, utilizamos, tenemos que utilizar sí o sí antibiótico, ¿ya? Eso es lo principal, utilizar antibiótico, ¿ya? Y observar al paciente. Si el paciente se empieza a descompensar, empiezan a aparecer signos de infección, que es fiebre o dolor torácico muy acentuado o cervical, ya tenemos que plantearnos la posibilidad quirúrgica. Pero, mientras tanto, de inicio, podemos comenzar un tratamiento con antibiótico. ¿Ya? Porque eso sería para igual el cervical, ¿no, doctor? Así igual Claro, con para antibióticos. cervical. Claro, antibióticos. La ventaja de la perforación cervical, que va mucho mejor el tratamiento conservador con medicamentos, ¿ya? No tanto así como en el tórax, que hay que tener mucho más cuidado.
La ventaja así de la espina de pescado es que son perforaciones pequeñas y se puede controlar con medicamentos. Pero siempre hay que estar atentos para ver si es que no hay que entrar a drenar mediante una cirugía, ¿ya? Ok, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, jóvenes? Bueno, entonces con esto ya hemos concluido el temario del cuarto parcial, ¿ya? Así que ya estamos listos para poder dar el cuarto parcial. Si gustan, pueden ponerlo como primer parcial, como primera fecha para el parcial, no hay ningún problema. Y ya nos vamos a dedicar prácticamente a hacer ya las prácticas en las maquetas, ya para concluir el tema de las prácticas, ¿ya? ¿Está el encargado? ¿Está presente? Parece que no hay. ¿Ya? Pero quedamos así, jóvenes, ¿ya? Con esto hemos concluido el temario, ¿ya? Doctor, Ok. una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Con el tema, digamos, de las personas que ya hemos acabado nuestra maqueta, ¿va a haber otra reunión para presentársela a usted ya hecha, digamos, y le dé visto bueno ya final, antes de empezar la práctica? Directamente ya vamos a comenzar la práctica, ¿ya? Con las correcciones que hemos hecho, ya vamos a comenzar la práctica y ahí vamos a ir ajustando algunos detallitos más si le falta, ¿ya? Ok, doctor. Gracias. Perfecto. Doctor, buenas noches. Buenas Con noches, dime. respecto a la práctica, ¿qué, qué temas ya tenemos que estar, bueno, practicando o usted nos va a Sí, enseñar eso? los procedimientos que vamos a pasar es punción pleural y colocación de tubo de tórax, ¿ya? Son esos dos procedimientos, pueden ir leyendo, que prácticamente con esos procedimientos, que son procedimientos menores, si ustedes logran aprenderlo bien, van a resolver el 90% de las patologías de tórax, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien. Listo, jóvenes, entonces yo quedo atento ya para ver qué fecha ponen para el parcial de la materia, porque ya tenemos concluido, y yo les aviso para que hagamos las prácticas ya en maquetas, y los que le faltan pues sigan yendo a la visita y a la cirugía, ¿ya? ¿No? A quirófano. Bien, jóvenes, Ok, doctor, quedamos así, gracias. ¿ya? Excelente, Listo, doctor. chao, chao, Gracias. chao, nos vemos.